Pedro Butazzoni, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora como Altum, el nuevo emprendimiento, la nueva consultora, ¿de qué se trata esto de Altum? Bueno, buenas noches primero, un placer siempre estar con ustedes. No, bueno, es una consultora similar a lo que hacíamos con Droid, pero renovado. Teníamos una mirada muy puesta en el ámbito político y ahora hubo como una ampliación y incorporamos mucho el ámbito corporativo que en el norte cada vez más importante, ¿no? Es tender ese puente entre lo público y lo privado y ayudar a la conversación es algo interesante y que nos gusta hacer, ¿no? Sería sumar otros actores en la influencia. Exactamente, ¿no? Aparte, también el contexto argentino, el contexto mundial ha cambiado, ¿no? Antes teníamos una preeminencia muy fuerte de lo público y hoy cada vez los actores privados tienen más importancia, más relevancia, inciden mucho, ¿no?, en lo que pasa en la vida cotidiana, y de los que hacemos consultoría política ya no solo podemos mirar lo público, sino que cada vez tenemos que mirar más lo corporativo, ¿no? Eso tiene que ver con los tres ejes: minería, agro y energía, ¿o no? Exactamente. Bueno, que también son los tres ejes fuertes de Salta, ¿no? Si miramos cuál es nuestra matriz productiva, sacando comercio y turismo más enfocado en los centros urbanos, tenemos como oportunidades, bueno, el agro ya consolidado, con muchos años de desarrollo en Salta, pero después la energía y la minería, ¿no?, que pueden llevarnos a, esperemos, a un buen lugar como provincia, ¿no? ¿Qué estuviste haciendo en el hemisferio norte? ¿Algo en ese sentido? Bueno, estuve sí, en Toronto participando en un evento relacionado a la minería que se llama PDAC, que es el evento de minería más importante a nivel mundial, donde participan todos los actores, ¿no? Y donde ahí uno puede mirar para dónde va el mercado, ¿no?, qué está pasando en el mundo. Y sobre todo este año muy interesante porque no solo tenemos un crecimiento de la minería en Argentina, sino un mundo muy convulsionado, ¿no? Lo que está pasando en Medio Oriente, la guerra, la tensión geopolítica China-Estados Unidos. Bueno, los actores privados miran lo que está pasando en el mundo y ahí yo creo que América Latina y Argentina en particular tienen una oportunidad, ¿no? Tenemos nuestros problemas, pero no dejamos de ser una zona de paz con cierta estabilidad política e incluso macroeconómica, ¿no? Argentina un poco menos, pero Chile y Perú con una trayectoria un poco más larga. ¿Qué traes de allá para aplicar acá en Salta, en el norte o en el centro-oeste sudamericano? Porque puede ser tu área de influencia, ¿no? Sería el área exactamente de influencia. No, yo creo que nosotros ponemos la mirada en entender que la minería en este caso no es solo una cuestión geológica, ¿no? No es llego a un territorio, meto máquinas perforadoras y busco litio, busco cobre, busco oro y lo saco y me lo llevo, ¿no? Parece que hay un contexto que es mucho más complejo, que incluye muchos actores, ¿no? Comunidades, que incluye cuestiones ambientales, que incluye la gobernabilidad o la gobernanza política, que es importante para las empresas mirar, ¿no? No solo para las grandes empresas, sino para todos los que hacen de proveedores en la cadena de valor, ¿no? Parece que nosotros traemos esa mirada, que se comprenda que esto no es solo una cuestión extractiva de venir y sacar recursos, sino que hay que hacerlo bien, ¿no?, cuidando este esquema de gobernanza que permita que la minería sea sustentable y se pueda hacer en el largo plazo sin mayores problemas, ¿no? Justamente uno de los temas que se van a discutir próximamente tienen que ver con la ley de glaciares y particularmente han hecho mediciones, han hecho evaluaciones de qué es lo que piensa la gente sobre el tema de impacto ambiental en general y glaciares en particular. Bueno, nosotros tenemos muchas mediciones, venimos haciendo ya desde hace 3 años en relación al sector minero, y el agua siempre ha sido, dentro de los temas ambientales, el agua es la mayor fuente de preocupación, no solo de las comunidades que están cerca de los proyectos mineros, sino de la población en general, ¿no? Y la ley de glaciar particularmente toca eso, ¿no?, tensiona ese punto que a la gente le preocupa, por eso me parece que está generando tanto conflicto. Yo creo particularmente que está mal manejado, no tanto por el sector minero, sino por el gobierno, ¿no? El gobierno ha subestimado, el gobierno nacional, el tema de la ley de glaciares y lo ha tratado como, si son pedazos de hielo que no sirven para nada, ¿no? Son masas de hielo que no sirven para nada, sin entender bien de lo que se estaba tratando, ¿no? Ahí hay una falla comunicacional también. Directamente comunicacional, ¿no? Me parece que no han sabido explicarle a la ciudadanía de qué se trata la ley o qué busca la ley y hacer un trabajo previo, ¿no? A veces también hay que complejizar la situación, no solo es tiro una ley en el Congreso, como pasó en senadores, levanten la mano, aprueben esta ley, ahora pasa a diputado, bueno, después la leen, si quieren después la leen. Después la leen, ¿no? Algo parecido a lo que pasó con el RIGI. Con el RIGI, exactamente, ¿no? Y me parece que en diputado quedó demostrado
nunca una audiencia pública ha tenido más de 100.000 inscriptos en la historia argentina, y no sé si encontraremos casos en la historia de muchos países, ¿no? Y eso demuestra que no ha trabajado bien la cuestión y genera otros problemas, porque a partir de la ley Graciades se pone en foco la minería y te empiezan a mirar todo, ¿no? Digo, lo que era un tema específico, ahora empiezan a mirar qué está pasando. Algo lejano lo traes al primer plano. Lo trae al primer plano y ahora, che, a ver qué hacen las mineras. ¿Cómo sacan el litio? ¿Qué pasa con el desarrollo de las comunidades, la puna salteña, jujeña, catamarqueña, ¿no? Disparaste, fue como una pequeña bomba que disparó un montón de otros temas que yo creo lo vamos a empezar a ver con mayor, o que se va a incrementar la atención en relación al sector minero culpa del mal tratamiento de esta ley, ¿no? Ahora las empresas podrían haber hecho algo también, ¿no? Por Bueno, sus la minería, propios intereses, sí, hacer una comunicación aclarando qué hacen, para qué están, cuál es el proyecto. Bueno, lo que le pasa al sector en general es que no sabe disputar el sentido en la comunicación, ¿no? Nunca ha tenido, siempre ha sido una industria de perfil bajo que prefiere comunicar lo menos posible, intenta pasar desapercibida, ¿no? En el mundo de hoy eso es muy difícil, pero siguen con esa lógica, ¿no? Si miramos lo que ha pasado con la ley Glaciares y buscamos voceros a favor de la ley, a favor de la industria, y no encontramos más que políticos. Digo, algún que otro senador o diputado que haya salido a defender la ley, pero si buscamos voceros reales, ¿no? Personas que trabajen en la minería o que apoyen la minería, no vamos a encontrar, ¿no? El ambientalismo, los movimientos ambientales han manejado la comunicación, han dominado la comunicación y han impuesto su propio encuadre, ¿no? Entonces hoy el sector está muy complicado en ese sentido y no tiene demasiados argumentos más que reaccionar para hablarle a la ciudadanía de qué está pasando. Digamos que también las empresas han hecho lo suyo. En el caso de la Barrick, por ejemplo, en Chile la Corte Suprema de Justicia le suspendió el proyecto Pascualama. Pascualama era un proyecto binacional y resulta que los chilenos que trabajan seriamente con el tema de impacto ambiental, directamente la Corte le anuló el proyecto, no lo están desarrollando. Es decir que también las empresas mineras tienen... No, por supuesto. Y bueno, en Argentina, incluso en Catamarca, en San Juan, tenemos a veces historias complicadas con la minería. Yo sí creo en esto que hay que, por supuesto, no hay que desequilibrar, ¿no? El gobierno tiene la función del poder de policía y de control y no debe olvidarse nunca de eso. A veces vemos también gobiernos que están desequilibrados, ¿no? Una mirada mucho más puesta en que la inversión llegue y en darle las condiciones y poca comunicación de qué hacemos para que las cosas se hagan bien, ¿no? Pero yo sí creo que no tenemos que entrar tanto en ese clivaje de minería sí o no, sino decir, bueno, minería ¿cómo? Minería, pero con protección ambiental, claro, en serio. ¿no? Me parece que hay que cuidar el tema ambiental, el tema social, el tema de las comunidades, ¿no? Hay un tema, Pedro, vos dijiste algo recién y las tres actividades que nombró Gustavo son tres actividades de neto corte extractivo: agricultura, minería y energía. Y las tres en conjunto llevan alrededor del 9% de la masa laboral. ¿No estamos generando mucha más expectativa de que esto nos va a sacar adelante y va a quedar afuera el 90% de los trabajadores? No, por supuesto. A ver, nosotros tenemos que buscar cómo la minería es un motor que encadena y que desarrolla tecnología y capacidades y recursos humanos, sobre todo, por ejemplo, en el sector industrial, cómo mueve el comercio, cómo mueve la obra privada, el sector inmobiliario, ¿no? Yo creo que está lejos de ser lo que nos va a salvar en términos sobre todo de empleo, ¿no? Porque no es una actividad ni en Argentina ni en ninguna parte del mundo que sea intensiva en mano de obra. Y eso hay que tenerlo claro. Lo que sí nos puede ayudar es a generar ciertas capacidades y a desarrollar una cadena de valor de proveedores que generen empleo y que puedan servir no solo a la minería, sino a otro tipo de actividades, ¿no? Pero yo creo que hay que seguir apostando en Salta. El comercio, muy complicado por la situación macroeconómica, el turismo, muy complicado, después van a tener un invitado hablando de eso, y por supuesto la industria, ¿no? La industria, sea agroindustrial o otro tipo de industria, pero que son las que verdaderamente terminan generando mano de obra calificada y de calidad en el largo plazo, ¿no? Vamos a la actualidad política y rápidamente, ¿cómo ves la provincia en el marco de que el año que viene vamos a tener elecciones a gobernador? Y también la nación. Tal vez anticipadamente, pero ¿qué estás viendo hoy? No, bueno, interesante el contexto provincial porque tenemos una oposición muy marcada y muy combativa, ¿no? Si escuchás Olmedo, Roque Cornejo, Emilio Orozco, Guzmán Coraita,
Zapata, los principales referentes de La Libertad Avanza, todos dicen no solo somos oposición a Sáenz, sino que critican al gobierno provincial y le dicen el año que viene te vamos a ganar. Digo, hay demasiadas señales, a pesar de que algunos quieran ver una alianza Sáenz-Milei, de que La Libertad Avanza en Salta va a ir a jugar fuerte el año que viene, ¿no? Eso pone en una situación, si se quiere, de incomodidad tanto a Gustavo Sáenz como a Emiliano Durán en la capital, ¿no? Y los obliga a gobernar bien, a gestionar bien, a construir un buen espacio político que les permita llegar sólido al 2027, porque tienen una amenaza real, ¿no? En la elección pasada, 2023, llegaron, bueno, Emiliano compitiendo con Bettina, pero más en una cuestión interna, Sáenz llegó solo, ¿no? Llegó casi a cumplir un trámite electoral y ganar una elección. 2027 va a ser distinto. Por supuesto, La Libertad Avanza no solo tiene que construir la provincial, sino que depende bastante de lo que pase con el ámbito nacional, y hoy lo tienen complicado, ¿no? ¿Y qué pasa en el mundo? ¿Y cómo lo que pasa en el mundo nos puede desubicar en la política y en la realidad argentina? No, bueno, a ver, lo que está pasando en el mundo hoy a nosotros nos pone en una situación complicada por la posición de política exterior que tiene el gobierno de Milei, ¿no? Nos hemos casado, nos hemos abrazado a Trump, que está muy mal en Estados Unidos. Que está peor que Biden. Está peor que Biden, que posiblemente en septiembre tenga una derrota, te diría que casi histórica en Estados Unidos para una intermedia. Si es que tiene elecciones. Si es que hay elecciones. Bueno, Trump Cuidado, siempre... porque tiene una llave constitucional y puede suspender las elecciones. Sí, Trump en eso siempre es una caja de sorpresa, pero si tenemos la de medio térmico, seguramente tenga una derrota Podemos contundente. no tener mundial y no tener elecciones. Bueno, Ojo con lo que digo, ¿no? En Trump es todo esperable, ¿no? Pero está complicado y nosotros estamos abrazados a un presidente que está complicado porque además le queda, 2 años de gestión y que no puede reelegir, ¿no? Y a nivel de Medio Oriente, abrazados a Israel, ¿no? Cuando hay un conflicto donde el principal actor de ese conflicto es el Estado de Israel, me parece que eso termina poniéndonos en una situación por lo menos incómoda a la Argentina. Después, en términos de mercado, hay cosas que nos favorecen. La guerra en Medio Oriente favorece Vaca Muerta, favorece la minería. Vaca Muerta, pero no a vos, a Gustavo, ni a mí. Porque Vaca Muerta va a juntar muchos dólares, pero vos, la nafta Gustavo, te va a subir y todos yo los días. vamos a pagar la nafta más No, cara. por supuesto. Nos favorece en términos de brote verde, ¿no? De decir, bueno, si el dólar crecía hasta acá, puede crecer un poco más, no tener déficit de balanza energética, en facilitar exportaciones y que esos dólares nos permiten descomprimir un poco la situación macroeconómica, ¿no? En ese sentido. Después, para el bolsillo de cada uno, me parece que es el principal problema que tiene el gobierno nacional hoy, ¿no? Que está haciendo que caiga su imagen, la imagen de Milei, la imagen de gestión, el día a día, ¿no? La gente no le alcanza y no llega a fin de mes. ¿Sabés por qué te lo digo? Porque la proyección de este mes va a ser de 3,5% de inflación. Y no le podés echar la culpa a la guerra, porque la guerra la estás promoviendo vos. Ese es otro elemento interesante. Es decir, Milei está promoviendo la guerra. Él mismo dijo en Estados Unidos que estamos en guerra. Y aparte porque Milei dice que la inflación es exclusivamente un fenómeno monetario, ¿no? Así que también se queda sin discurso en ese sentido. Difícilmente sería que le echen la culpa a la guerra, como en algún momento a Alberto Fernández se le echaba a la sequía o a la guerra en Ucrania, ¿no? Parece que en eso es tan complicado. Y yo creo que es lo que principalmente le está afectando al gobierno hoy, ¿no? La situación económica de la micro, del día a día, del bolsillo de la gente, de los salarios, del empleo, del comercio, es muy mal en Argentina, ¿no? Si hoy tendríamos elecciones nacionales, posiblemente el gobierno estaría con altísimo riesgo de perderlas, ¿no? Y si esta situación se sostiene hasta 2027, tenemos que esperar un gobierno que llegue en altísimas condiciones de perder la elección nacional y que Milei no pueda reelegir, ¿no? Ahora, el tema es cómo pendulamos, ¿no? Y ese péndulo tiene una velocidad tremenda, porque no es que se desplaza. Nos pasó un mes y medio antes de las elecciones del año pasado. Era una situación, tal vez poco menos, pero similar a esta. Y penduló, y siguió pendulando. No, bueno, no podemos prever qué puede pasar en 2 meses. No, a ver, Argentina es una montaña rusa, pero sí en términos macro, por lo menos lo que están mirando los analistas, vos Néstor lo debés saber más, no hay buenas señales para el año, ¿no? No podemos esperar un año que de pronto se recupere y dispare para arriba, ¿no? Me parece que eso es más difícil de mover
que las cuestiones de expectativas políticas, ¿no? Que el gobierno venía golpeado, caso Adorni, Libra de pronto mete el fallo de YPF, recupera agenda, va a una cadena nacional. Bueno, Eso es más hay dinámico, errores ¿no? políticos graves ahí, ¿no? El tema Adorni creo que es más definitorio que cualquiera. Tendría que haber saltado hace rato ya. Sí. No, y el caso Adorni, lo que va a generar, para mí el principal problema que tiene el gobierno es económico, pero el caso Adorni o el caso Libra te impide que vos le digas a la gente, seguí aguantando, Claro. seguí sosteniendo. Además son nuevas piedras en la mochila. Claro, porque Exacto. necesitas expectativas a mediano o largo plazo. Y necesitas confianza, ¿no? Esto de, che, estamos cruzando el Jordán. Che, estamos cruzando el Jordán, pero vos lo estás cruzando en avión privado y yo cada vez tengo el agua mal cogote, ¿no? Entonces me parece que eso hace que el gobierno pierda mucha credibilidad en la narrativa económica, ¿no? De sigan aguantando, es lo que hay que hacer, hagamos un esfuerzo en conjunto, colectivo. Me parece que ahí pierde credibilidad. Y bueno, lo demuestra, ¿no? La mayoría de encuestas nacionales que salieron en los últimos días muestran esa caída en la imagen de Milei del gobierno nacional, ¿no? Además, en el Mar Rojo están los hutíes de Yemen. Ahora Están se ahí metieron más los abajo, botíes, claro. sí. No. Gracias por venir, Pedrito. No, gracias a ustedes. Y suerte en el Placer. emprendimiento. Muchísimas gracias.